Entonces, esto, darle la bienvenida, felicitar a todos por la iniciativa, que en realidad, digamos, es uno de los artífices importantes de este evento, y agradecerle muchísimo a todos los que participan de la mesa. Le voy a dar la palabra ahora a Jodor para que explique un poco cuál es la idea de este ciclo. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a lo que va a ser el primer encuentro del ciclo de conferencias que dimos a llamar a 100 años del acuerdo de Sykes-Picot. Quiero agradecer a la doctora Mutapik por abrirnos las puertas de esta casa, a los disertantes también por hacerlo posible, y también al Club Sirio-Libanés, que gracias a eso tuvieron algo dulce para picar, además del apoyo que nos han dado. Bueno, yo quería hacer solamente referencia a 4 fechas en relación a esto, en relación a la conferencia, que son primero el 16 de mayo de 1916, cuando se firma el acuerdo de Asia Menor, que básicamente plasma lo que se había delineado en el original acuerdo de Sykes-Picot. Segundo, el 2 de noviembre de 1917, cuando fecha de la declaración de Balfour, que empezó a incorporar o empezó a delinear la creación del Estado de Israel posteriormente. También el 20 de agosto de 1919, que es cuando se firma el Tratado de Sèvres, cuando se incorpora lo que originalmente se había delineado en Sykes-Picot y en la declaración de Balfour. Y por último quería hacer referencia a la conferencia de San Remo, que es cuando se terminan de delinear la territorialidad de los estados que hoy vemos en la región. Y en ese sentido quiero citar a un historiador libanés, el doctor Kamal Salibi, quien al referirse a esta serie de eventos decía que franceses e ingleses tuvieron la misma política para con las poblaciones que habitaban dentro de sus respectivos mandatos: atender demandas razonables y concretas de grupos que sabían lo que querían. Lo que les quiero transmitir es que los países que vemos hoy en esta región, si bien no representan este mapa, es de aquí de donde surgen, y son el fruto de intereses franceses, ingleses y locales también. Así que ahora le doy la palabra a quien va a ser el moderador de este primer encuentro, el doctor Tokatlian. Los dejo con él. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para nuestra universidad y para nuestro departamento en particular, este es un evento y un ciclo muy importante, porque conjuga muchos elementos a los cuales, como docentes e investigadores, nos abocamos de manera permanente. En tanto docentes, para nosotros ha sido muy importante que Jodor Khalid, que fue estudiante en esta universidad, egresado en esta universidad, regresara de alguna manera a su casa natural, que es la Universidad de Itela, nos hiciera esta propuesta, y encontramos que es una iniciativa en la cual no solamente es pertinente respecto a su actualidad, a su significación, sino que nos alegra mucho que nuestros graduados sigan activos en cuestiones en las cuales lo que aquí pudieron lograr les sea útil para su carrera profesional, para su inserción laboral. También para nosotros es un gran gusto, un gran placer coorganizar este evento con el Club Sirio-Libanés. Es parte de nuestra obligación respecto a la diversidad y al pluralismo, convocar en esta casa el mayor conjunto posible de instituciones, representaciones, organizaciones, entidades, en las cuales buena parte de la argentinidad esté representada, muchos de sus intereses estén, por lo tanto, también garantidos y promovidos. Y en este caso nos parece esencial porque bueno, estamos ante un aniversario muy trascendental que merecía y merece un tratamiento tan especial como el que en años anteriores tuvimos, por ejemplo, cuando hicimos un ciclo sobre el centenario
centenario de la Primera Guerra Mundial, y otros ciclos que eran conmemorativos de eventos casi siempre relevantes de la política internacional, y en este caso nos pareció muy importante el tema. Y en tercer lugar, probablemente este sea el evento donde hay la mayor sobrerepresentación de armenios posible, digamos, porque no, aquí somos 3 sobre 4, así que este es un hecho inédito, digamos, en la universidad también, y también nos congratulamos por esta convocatoria. Y no hablaremos del tema armenio, porque aquí sí interesarían los problemas. Bueno, dicho lo anterior, entonces nos acompaña en la mesa en el extremo izquierdo Jorge Battaglino, profesor de UTDT, a mi lado Achik Dermasian, profesor de la Universidad de San Andrés, y a mi otro lado Gabriel Signián de la UBA. Yo voy a hacer 2 o 3 observaciones muy generales, simplemente no como ponencia, sino como un pequeño marco de referencia que quizás nos ayude a entender históricamente este hecho que, como ustedes saben, el 16 de mayo se cumplió el aniversario formal de la firma de Sykes-Picot, y que no solamente fue un fenómeno en el cual los imperios de la época, Gran Bretaña y Francia, obviamente organizaron el mundo posterior que se estaba desmoronando del imperio islámico, por lo menos del imperio otomano, por lo menos en la parte árabe, sino que siempre hay que recordar que esto tuvo el consentimiento de Rusia, porque la ambición de Sykes-Picot era mucho más grande de lo que finalmente fue el acuerdo puesto en práctica. Y hay que recordar también, de la misma manera, que fue la Rusia soviética, la Unión Soviética, la que hace público, un año después, en el 2017, el texto completo, porque se desconocía la existencia de este acuerdo tras bambalina entre franceses y británicos. Probablemente haya sido uno de los ensayos más significativos, y cuando digo significativo no lo quiero decir en un tono positivo, sino quiero decir de la inmensidad del impacto que pudo haber tenido en la política internacional. Digo, un ejemplo muy significativo en términos de crear fronteras y estados de alguna manera artificiales. Digamos, este fue un proyecto que nació artificialmente, que generó una estructura territorial artificial y que tiene una marca muy significativa y que va a seguir vigente por mucho tiempo. Soy de los que cree que con el correr de los años, digamos, Sykes-Picot ha quedado más en una cuestión emblemática que en una cuestión real de eficacia y de que hoy nos puede ayudar a leer mejor Medio Oriente, pero aquí vamos a tener seguramente voces distintas, aunque algunos de los elementos que hacen a Sykes-Picot creo que siguen hoy vigentes como parte del debate. Por ejemplo, acaba de salir un libro en Gran Bretaña de Nathan Perman que se llama The Holy Lands, donde él dice que bueno, la única salida para Medio Oriente hoy es volver a algo parecido al esquema otomano de los milets y las estructuras, pero dentro del mundo árabe, pensando probablemente en una gran confederación de países árabes. Esta es una idea interesante, algo, creo yo, especulativa, pero él retoma aquel acuerdo y le da un carácter, entre comillas, más árabe, más interno a la propia comunidad árabe. No sé qué vuelo vaya a tener esta propuesta, el libro ha sido muy bien recibido, pero es una forma de que, otra vez, la presencia siempre ahí de Sykes-Picot como un modelo de cómo arreglar el Medio Oriente. ¿Para qué arreglar el Medio Oriente? Hace 1 año y medio, más o menos 2 años, el vicepresidente de los Estados Unidos, ante la situación iraquí en particular, y luego de que hubiera propuestas semejantes para el caso de Libia, después de la
acción militar del año 2011, pero específicamente, repito, para el caso de Irak, el vicepresidente Biden dijo, bueno, esto ya no tiene más solución, vayamos a la partición en tres de Irak, volvamos a partir Irak, hagamos otra cosa, ¿sí? Y empecemos detrás de esto quizá una política de partición vía razones territoriales, religiosas, etc. Y otra vez, la idea de que se podía reconstruir a imagen y semejanza un Medio Oriente más estable, producto de, bueno, volvamos a repartir esta carga. Una de las primeras aseveraciones que hace el Estado Islámico de Irak y el Levante, cuando se pronuncia por su gestación, en su primera manifestación política, es decir, señores, aquí estamos y con esto damos por finalizado Sykes-Picot y vamos a crear otra mancomunidad distinta en el mundo árabe musulmán. Y otra vez entonces este imaginario de Sykes-Picot como una forma de ordenar, reordenar, articular, rearticular este espacio geopolítico tan significativo, en gran medida por la existencia, como se sabe, de grandes recursos petrolíferos. Entonces, Sykes-Picot está muerto, pero revive cada cierto tiempo, revive con diferentes fórmulas, ¿sí? Con diferentes iniciativas. Pero creo que tanto en el viejo Sykes-Picot como en este renacido esfuerzo por traer mecanismos de reordenamiento en Medio Oriente, siguen existiendo dos temas que son fundamentales y que no han sido posibles, creo yo, de resolver en el mundo árabe en especial. Y es el tema de la estatalidad, la construcción del Estado. Yo creo que ahí hay un tema en los cuales nosotros traemos casi siempre también nuestras estructuras mentales, nuestras estructuras argumentativas muy propias de Occidente y esperamos la creación de una especie de Estado weberiano muy denso, muy articulado, muy pleno, y nunca se da en Medio Oriente, porque la historia de la estatalidad de Medio Oriente me parece que es una historia que todavía la desciframos, la leemos, la interpretamos y la juzgamos bastante mal, por lo menos desde Occidente. Y el otro tema que siempre es recurrente, y ahora otra vez estamos en una idea de que existe una eventual y profunda pugna entre, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán, esta idea de, bueno, ¿quiénes son las grandes potencias de Medio Oriente? O si Medio Oriente tiene grandes potencias, o se pudo haber tenido grandes potencias, ¿no? Y aquí hay un viejo texto de Iván Lustig que me parece que es muy ilustrativo, porque nos dice por qué Medio Oriente nunca pudo tener una mancomunidad que gestara un proyecto como los impulsos que tuvo la gestación del Estado y de las grandes potencias en Europa. En gran medida con el argumento de que el Estado hace la guerra y la guerra hace al Estado. Y lo que el mundo árabe no ha podido desplegar en gran medida es producto de que entra al sistema internacional tardíamente, de manera rezagada, ese es su argumento, y todos los intentos de mancomunidad van fracasando. Nasser uno, Saddam Hussein el otro, y de algún modo hay detrás de esto una historia ya trazada, un recorrido ya conocido, y es que la política de poder de las grandes potencias, la llegada sistémica del Medio Oriente en un momento ya tardío con reglas ya establecidas, y las dificultades domésticas y las pugnas en torno al petróleo, esta conjunción de factores han hecho que haya sido difícil consolidar grandes potencias en esta parte del mundo. El único consuelo que me queda después de decir esto que acabo de decir es que si ha habido esta suerte de fatalismo de que nunca ha habido posibilidad de crear una gran potencia, bueno, lo mismo le pase a ISIS, es decir, que ISIS también fracase, no desde el ángulo de la estatalidad, sino desde el ángulo de un actor no estatal, básicamente, y que se encuentre con los propios límites que se han encontrado otras experiencias históricas en esta parte del mundo.
esto es poco, seguramente, se dirá. Bueno, creo que siendo poco, probablemente sea algo mejor de lo que sea la continuidad de esto que yo llamo la administración del caos por parte de Occidente. Y lo único que ha hecho hasta ahora, y lo único que pretende en estos momentos, es administrar el caos en Medio Oriente. Caos que, creo yo, ya no va a ser posible administrar de la misma forma con Sykes-Picot o sin Sykes-Picot. Sykes-Picot quedó atrás, ¿sí? Ahora hay otra dinámica, pero igualmente me parece que a puro ataque aéreo, con drones o sin drones, afectando a las poblaciones civiles, generando caos, esta no es una alternativa para tener ni potencias sólidas en Medio Oriente y mucho menos estados sólidos en Medio Oriente. Dicho lo anterior, le paso la palabra a Jorge, después le paso o arrancamos. Bueno, buenas tardes. Algunas de las cuestiones que iba a plantear ya de alguna manera fueron anticipadas. Yo comienzo diciendo que esta imagen que compartimos, que convoca al encuentro, debe ser leída, debe ser interpretada como un fotograma de una película que continúa, que está transcurriendo, como ya lo adelantaron Jodor y Juan Gabriel, que tiene consecuencias sobre el presente, pero que no se inició ni mucho menos en 1916 y que en todo caso uno podría establecer una larga duración respecto a por qué en un determinado momento histórico Francia y Gran Bretaña diseñan esta partición del llamado Oriente Próximo. En ese sentido tengo que agradecer al licenciado Jodor Jalil primero la absoluta libertad en relación a la posibilidad de desarrollar mi perspectiva histórica de larga duración, como les decía. Desde ya también agradecerle la deferencia de haberme invitado, así como también a las autoridades de esta prestigiosa casa de estudio. Respecto a la cuestión del presente, seguramente los oradores con los que tengo el gusto de compartir el panel van a poder expresarse con mayor fundamento de lo que pueda hacer yo, pero yo voy a ir sobre el pasado un poco para interpretar por qué este acuerdo y qué significó este acuerdo. Claramente este fue un proyecto de apropiación, de partición de las posesiones otomanas del llamado Oriente Próximo, como les decía, que hoy, pese a la inestabilidad política, puede referenciarse en los territorios de los estados nacionales de la región, diríamos del Líbano, de Siria, de Jordania, de la Palestina ocupada, hoy Estado de Israel, del sur de Turquía, de la Turquía meridional, en una narrativa armenia, porción de la narrativa nacional armenia, porción de la Armenia histórica, y también de Irak. Eso es lo que efectivamente viene a repartir Sykes-Picot. Y si bien es cierto que los mandatos posteriormente hicieron que el plan no se haya cumplido con exactitud, las potencias efectivamente triunfantes en la Primera Guerra Mundial se hacen cargo de la región a través del sistema de mandatos, a partir de intermediar la Sociedad de las Naciones y cumplimentando el artículo 22 del Tratado de Versalles. También es cierto que ese tratado tuvo consecuencias reales sobre el territorio que todavía hoy en día perduran. A mí me interesa más que una referencia de tipo geográfica, como bien puede verse ahí, respecto a las zonas exclusivas de cada una de estas potencias, las zonas de influencia, las zonas que quedan bajo mandato, bajo protección
internacional, jurisdicción internacional, como es justamente Palestina. Más que eso, que es obviamente fácilmente verificable simplemente viendo un mapa, me interesa puntualizar ciertos pormenores que estuvieron por detrás de esta negociación secreta y que salen a la luz con la correspondencia, o pueden interpretarse con la correspondencia que mantuvieron apenas unos días antes de la firma del tratado el embajador francés en Londres, Paul Cambon, y el ministro de Relaciones Exteriores británico, Edward Grey. Allí, en las misivas que intercambian, se plantean una serie de cuestiones que exceden largamente la cuestión territorial y que son de gran interés, obviamente, para los empresarios capitalistas de ambas potencias. Porque allí, en esas misivas, si ustedes las buscan, pueden verificar que se tratan de temáticas como la libre empresa, como el carácter de las inversiones financieras, la reciprocidad que debían tener ambas potencias en función de proteger sus inversiones, cuestiones que tenían que ver con los flujos comerciales, con las políticas aduaneras, inclusive con el tendido de ferrocarriles, entendido sí como una explotación, como una forma de beneficio económico, pero también desde el punto de vista militar, desde un criterio geopolítico, y también respecto a el uso y la construcción de bases navales. O sea, largamente detrás de Sykes-Picot están los intereses de los grupos capitalistas de cada uno de estos países. Y si bien es cierto que debía consultarse en estas misivas entre estos funcionarios estatales a los cuales hago referencia, debía consultarse a los aliados que para 1916 tenían tanto Inglaterra como Francia en los distintos frentes bélicos, Rusia, Japón, Italia y también el liderazgo regional árabe. Es cierto que el peso específico de los británicos y los franceses hizo de alguna manera modelar el acuerdo tal cual fue. Yo voy a ir un poco a la larga duración, un poco como les comentaba, en función de lo que Hodor conversé con él y de alguna manera establecimos esa conveniencia, planteando que esa región, y aquí lo que necesito es no sé cuál era de las compañeras que iba a ir pasando porque quedaron los archivos superpuestos. Ahí. Esa región históricamente, en los últimos 4 siglos previos al tratado, había quedado bajo jurisdicción otomana. El Imperio Otomano, como allí lo vemos, fue un imperio tricontinental que ocupó el sudeste asiático, el sudeste europeo. Llegó en 2 oportunidades a sitiar Viena, o sea, el corazón del centro europeo, con 150 años de diferencia, o sea, fue una fuerza sumamente vigorosa entre 1529 y 1683. Ocupó el norte de África, con Marruecos como límite occidental, el África subsahariana, y ocupó la región de la cual estamos hablando y aún más. Llegó hasta las costas del Mar Caspio, del Mar Negro, obviamente del Mar Rojo, adentrándose en la península arábiga. Esta fue la extensión del Imperio Otomano para la región a la cual estamos hablando. Llegan en las primeras 2 décadas del siglo XVI a la región que Sykes-Picot, que el acuerdo va a tratar de repartir. ¿Y por qué este recorrido histórico tan, digamos, extenso en el tiempo, aunque lo más breve posible dentro de la exposición? Porque este Imperio Otomano, tricontinental como les decía, ocupó una región sumamente importante, de una masa continental tan importante como fue Eurafrasia, ¿no? Lo que se conoce como Eurafrasia. La zona intermedia, donde confluyen Asia, África y Europa, fue ocupada durante por lo menos 4 siglos e influenciada durante 6 siglos por el Imperio Otomano, un imperio que comenzó siendo, en realidad, no imperio obviamente, unos pequeños reinos del noroeste de Anatolia que fueron gradualmente ocupando la región.
Hacia fines del siglo XVIII, y ya acercándonos un poquito en esta larga duración a Sykes-Picot, ocurre un movimiento al interior del Imperio Otomano liderado por la burguesía comercial griega que, de acuerdo a lo que plantea el historiador Dimitri Kitsikis, es semejante a la Revolución Francesa, solo que con base étnica. La burguesía comercial griega, sumamente homogénea y pujante, intentó compartir y luego desalojar a la burocracia estatal y a la nobleza turca en un movimiento que fracasó y que tuvo como bandera, como petición, un programa llamado Programa de Rigas. Eso ocurre sobre el fin del siglo XVIII, ese intento fracasa, pero ese intento va a abrir la puerta de lo que posteriormente se va a llamar Cuestión Oriental. Finalmente, la historia llevó a la independencia griega con un criterio estrictamente nacional, pero el proyecto original griego de su burguesía comercial de ninguna manera planteaba la independencia, ni mucho menos la desmembración del Imperio Otomano, sino que lo que querían los griegos era mantener la integridad territorial otomana, pero hegemonizar esa integridad territorial con un imperio que se seguiría llamando otomano, helénico o cual fuese su nombre. El gran problema es que los griegos, sobre todo después de una de las tantas guerras ruso-turcas a las cuales voy a hacer referencia, y a partir de un tratado que firman rusos y turcos, el Tratado de Küçük-Kaynarca de 1774, no tienen mejor idea que poner su flota, que manejaba 3/4 partes del comercio internacional del Imperio Otomano, bajo el pabellón ruso. Y eso va a alertar no solamente a los turcos otomanos, sino fundamentalmente a las potencias europeas. Y va a iniciar el ciclo sobre fines del siglo XVIII que después se va a corporizar en la Cuestión Oriental. Para mensurar y dentro de la escasez de tiempo que disponemos en función de una mesa plural y concurrida, lo que debemos comprender es que entre 1568 y 1914, o sea, aproximadamente en 3 siglos y medio, rusos y turcos mantienen 13 conflictos bélicos, hay veces de manera bilateral y en otras ocasiones en forma multilateral. Y lo más gravoso para los otomanos no fueron los propios conflictos, sino las sucesivas derrotas que mantuvieron durante la mayor parte de esos conflictos, excepto cuando fueron en el marco de alianzas internacionales. Esto es, el gran peligro para el Imperio Otomano fue el enemigo ruso. Todos conocemos aquí, o seguramente gran parte de nosotros, que la ambición rusa era el acceso a lo que llamaban los mares calientes, primero dominando Crimea, luego llegando a los Balcanes y finalmente dominando los estrechos del Bósforo de Dardanelos en función de acceder al Mediterráneo, y también rodeando el Cáucaso, penetrar en la meseta armenia, en Anatolia, y enfrentar al Imperio Otomano, que también va a tener una política expansiva en sentido contrario. Ante esto, lo que van a tener, el dilema que van a tener durante el siglo XIX los otomanos va a ser qué hacer frente al enemigo ruso, al cual enfrentaron, insisto, 13 veces a lo largo de 350 años. Para medirlo en términos de la biología humana, es una guerra por generación durante 13 generaciones. Evidentemente los otomanos eligen no pactar con los rusos, sino volcarse sobre los imperios occidentales. Y eso queda claramente expresado en la política de las Tanzimat. Entre 1839 y 1876, el Imperio Otomano toma la decisión de adquirir el modelo civilizatorio occidental, pese a las resistencias internas que tuvieron, y de alguna manera lo que hace es modernizar su burocracia estatal, modernizar sus ciencias al modelo positivista europeo. Va también a modernizar su ejército y va a ir permitiendo la penetración gradual y cada vez más acelerada y sistemática de las potencias
occidentales en su imperio. No es que no tuviesen relación antes, el primer vínculo que tienen otomanos y europeos es en 1535, pero desde 1840 en adelante claramente hay una penetración continua de las potencias occidentales en el imperio otomano. Primero como resultado de la ayuda militar que le prestan para derrotar a Mehmed Ali en Egipto, logran para 1840, sobre todo los británicos, imponer el libre comercio. Pensemos que estaban haciendo los británicos para 1840 en el Río de la Plata, conjuntamente con los franceses. Es una situación bastante similar. Posteriormente, ya con la guerra de Crimea, entre 1853 y 56, lo que logran es, además de la libertad de comercio, logran las primeras inversiones directas de capitales franceses y británicos en la región, el primer banco, el primer empréstito, el primer ferrocarril del Imperio Otomano, todo se hace con capital franco-británico. Y ya decididamente en la etapa imperialista del capitalismo, sí, en la etapa imperialista del capitalismo ya quedan bajo la hegemonía a partir de la División Internacional del Trabajo y en función de manejar los tiempos, al igual que pasó aquí con el modelo agroexportador, quedan bajo la hegemonía directa de las potencias imperiales, francesa, británica y alemana. Voy a tratar de ser lo más sintético posible. La cuestión oriental para los europeos era qué hacer con ese imperio que indefectiblemente se iba a disgregar. Y en un determinado momento toman la decisión de avanzar sobre el propio imperio. Ya lo habían anunciado en 1798, entre 1798 y 1801 con la invasión napoleónica, que fue un proceso que estuvo al servicio de penetrar las rutas hacia el oriente, hacia la India, hacia China, en competencia con los británicos. Ya lo había anunciado la rebelión serbia en 1804. Ese es, en función de manejar los tiempos, todo el proceso de disgregación de la parte europea y africana del imperio. Y lo que quedaba por repartir en un imperio que ya estaba convaleciente y que entra en 1914 con esa geografía, era justamente la región de Sykes-Picot. Bien decían aquí Juan Gabriel cuando presentó la mesa que Rusia también había sido un actor y para Rusia se reservaba el territorio no repartido por Sykes-Picot, lo que nosotros llamamos la Armenia histórica. Hay 10, yo pensaba leer algo, pero sabía que me iba a acorralar un poquito el tiempo. Hay 10 tratados, acuerdos, manifiestos entre 1915 y 1917 en los cuales se establecen condiciones de reparto del área del sudoeste asiático de lo que se dio a conocer como Cercano Oriente. Hay 3 en particular que toman como región sensible Palestina. Yo creo, simplemente doy esta opinión, insisto, los oradores que me van a suceder tienen mayores fundamentos para hablar de la actualidad. Yo creo que gran parte de los conflictos internacionales actuales tiene que ver con el enclave colonial que los británicos establecieron en la región llamado Estado de Israel. Hay en simultáneo 3 tratados, 3 acuerdos, 3 declaraciones que tratan sobre Palestina. Una es Sykes-Picot, que la deja bajo jurisdicción internacional. Otra es la correspondencia entre Hussein y McMahon, que la promete para un Estado árabe unificado. Y la tercera es la Declaración Balfour. Ya sabemos finalmente cuál de esas 3 terminó imponiéndose. En esa región de Palestina, además de las fronteras artificiales del resto de los estados árabes, se crea protoestado sionista durante el mandato y finalmente, a partir de una resolución de la ONU que recomendaba solamente la creación de un estado judío y un estado árabe sobre un territorio que la Sociedad de las Naciones ya había reconocido como territorio palestino, finalmente el eufemismo de la declaración de la independencia del Estado de Israel. Claramente de Sykes-Picot y de los tratados de la época y de la penetración imperial en la región
Si hay una víctima directa es el pueblo de Palestina y también el pueblo armenio. El pueblo armenio no está contemplado en Sykes-Picot por la ausencia de Rusia en la firma, pero claramente ese territorio era para Rusia. Los territorios ancestrales armenios iban a quedar bajo la hegemonía rusa. Casualmente, entre comillas, tanto los armenios como los palestinos sufren hoy en día, sobre todo los palestinos, grandes masacres. El pueblo armenio sufrió un genocidio. Se me va el tiempo, yo lo que quería establecer era ese paralelismo, porque ambas desgracias, ambas tragedias tienen que ver con esta avanzada colonial imperial y sobre todo con la responsabilidad británica, fundamentalmente. Yo tenía allí algo para leerles, en todo caso en algún otro momento podría hacerlo. Y para ir cerrando, contrariamente a lo que se difunde habitualmente en todos los ámbitos, tanto académicos como políticos como diplomáticos, en lugar de fomentar, promocionar y difundir el paralelismo judeo-armenio que habitualmente se establece en toda conmemoración de estas tragedias, lo que tenemos que ver, y Sykes-Picot y la Declaración Balfour nos lo demuestran, es el paralelismo entre las tragedias del pueblo armenio y palestino. Realmente, en honor al manejo de los tiempos, debo ceder el uso de la palabra. Me quedó bastante por decir, en todo caso, en una instancia de debate o en algún otro momento profundizaré mis opiniones. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer al Club Sirio-Libanés, en particular a Jodor Khalif, que fue un activo y entusiasta, en primer lugar promotor y luego organizador de esta charla que hoy vemos realizada aquí. A mí me pidieron que describa en alguna medida, explique la dinámica de la geopolítica de las armas o del comercio de armas en la región de Medio Oriente. Y por supuesto es un tema que puede abordarse desde dos puntos de vista, desde un punto de vista más cualitativo, intentando analizar causas de ese fenómeno, y desde un punto de vista más cuantitativo, explicando en cambio las cifras concretas de comercio de armas en la región, digamos, ¿no? Dado el tiempo que dispongo, voy a intentar hacer una síntesis de ambas dimensiones, a grandes rasgos, por supuesto, básicamente intentando explicar los grandes trazos de tanto la dimensión cuantitativa en relación a las compras de armamento, como así también algunas de las dimensiones más cualitativas cuando se analiza ese fenómeno. Lo primero que uno debería decir cuando habla de este tema es que el comercio de armas es uno de los principales 5 comercios del mundo, digamos. Es un comercio del cual dependen muchas sociedades. Hay muchos países que poseen industrias de armamento muy desarrolladas. De hecho, en la disciplina, en las relaciones internacionales, hay un enfoque en particular que estudia esta dinámica, el famoso enfoque del complejo militar industrial, digamos, ¿no? o la economía política de la producción de armamento. Por lo tanto, estamos hablando de un tema que genera consecuencias en muchos aspectos distintos, digamos, ¿no? Cuando uno analiza el comercio de armas puede quedarse solamente con la mera estadística y también intentar analizar qué está evidenciando, qué refleja ese comercio, digamos, ¿no? En términos, por ejemplo, de construcción de alianzas internacionales, en términos de desequilibrios regionales. La venta de armamento es un fenomenal instrumento que utilizan las grandes potencias para desequilibrar regiones, digamos, en términos materiales. Y por lo tanto es muy interesante desde este punto de vista analizar una región como Medio Oriente. Hago 2 aclaraciones antes de comenzar con la primera cuestión, con los gastos del comercio de armamento. El estudio de la venta de armas es un estudio complicado. Esto quizás los estudiantes aquí de Relaciones Internacionales en algún momento lo van a enfrentar, digamos, ¿no? En general uno tiende a confundir la compra de armamento con el presupuesto militar.
¿no? Y no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que tener muy en claro que el presupuesto militar básicamente incluye todos los gastos del área de defensa de una nación, gastos de personal, gastos operativos y por supuesto la compra de armamento, digamos, ¿no? Pero de ninguna forma deberíamos asumir que el gasto de defensa permite dar cuenta del monto de adquisiciones de armamento. No hay una relación de causa-efecto entre una y la otra, digamos. Aunque uno parecería recostarse en la idea de que cuanto más presupuesto de defensa tiene un Estado, más gastaría en armamento, pero no siempre es así. Y lo segundo es que es un área difícil de estudiar, básicamente por la cuestión de las fuentes. Las compras de armamento es un área reservada, no es un área donde los contratos se publiquen, donde los montos de las armas adquiridas sean de acceso público. Hay poca transparencia en el área de la compra de armamento y por lo tanto cuando hacemos análisis o estudios sobre este tema uno tiene que tener en cuenta estos aspectos, digamos, ¿no? La única base de datos que existe en el planeta que recopila información sistemática y comparada sobre esta cuestión es la del CIPRI, que es un organismo que hace ya muchísimos años muy serio que recopila esta información y recopila precisamente información sobre importaciones de armamento, que es la que yo voy a presentar aquí, en la primera parte de la charla. Como verán también, la idea de importación de armamento también tiene límites, porque por ejemplo no capta lo que un país fabrica a través de su industria, ¿no? En algunos casos es bastante importante, en otros nulo. Hay muchos países del Medio Oriente, por ejemplo, que no tienen industria militar, pero hay otros que sí la tienen, por ejemplo Israel o Irán, digamos, ¿no? Entonces claramente en casos como el de Arabia Saudita, el monto de digamos, que se destina a la compra de armamento, digamos, representa bastante bien la cantidad de armas que ese país adquiere. En otros casos no, como por ejemplo en el de Israel. Algunas tendencias mundiales. En el año 2015 el presupuesto mundial en términos de gasto militar aumentó por primera vez en los últimos 5 años. Desde el año 2009 hasta el año 2014 ha habido una especie de amesetamiento del gasto militar global. En el año 2015 comenzó a crecer de vuelta un 2.5% aproximadamente. Hoy en día estamos en un nivel de gasto militar similar al que existía en la segunda mitad de los 80, o sea, similar al que existía en el momento de mayor tensión entre Unión Soviética y Estados Unidos. Lo cual no deja de ser llamativo porque no tenemos ninguna guerra fría ni ningún enfrentamiento potencial entre dos grandes potencias, digamos, ¿no? Por lo menos no como el que existía en aquel entonces. Lo segundo es que por supuesto Estados Unidos continúa siendo el principal país que gasta en armamento, por lejos, más del 50% del gasto mundial lo hace Estados Unidos. En segundo lugar se encuentra China. Y en tercer lugar aquí tenemos un dato llamativo, porque si yo les pregunto a ustedes cuál es el tercer país que destina mayor dinero a su gasto en defensa, ustedes me podrán decir Rusia, Japón, Alemania. No es ninguno de ellos, es Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene el tercer presupuesto de defensa del mundo y lejos del cuarto, digamos, ¿no? Y cerca del de China, digamos, ¿no? Entonces aquí hay un primer dato que es interesante. Segundo, respecto al Medio Oriente. Medio Oriente es la región que ha incrementado con mayor proporción la compra de armamento en los últimos 5 años. Entre el año 2010 y el año 2015 las compras han aumentado un 61% comparado con los 5 años previos. Si uno toma casos en particular, los porcentajes son aún más llamativos, digamos, ¿no? Para el mismo periodo, 2010-2015, Arabia Saudita incrementó, por ejemplo, la compra de armamento en un 275% respecto al periodo anterior. Y los casos siguen, digamos, ¿no? Qatar un 280%, Irak un 80%, 83% para ser más preciso, Emiratos Árabes Unidos 35%. Si uno tendría que a grandes rasgos plantear la mayor característica de estas compras de armamento, es que son en muchos casos equipamiento de última generación. Es decir, las compras que está haciendo Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos,
Irak, son realmente armamentos que compran pocos países del planeta. Yo diría los europeos y no mucho más que eso, digamos. Como son países que al mismo tiempo tienen base industrial muy débil o inexistente, ahí hay un fuerte problema de dependencia. Es decir, esos países no tienen capacidad para hacer el más mínimo mantenimiento o fabricar el repuesto más simple para que ese equipamiento pueda funcionar. Dependen de un caudal permanente de suministros de repuestos de aquellos países que se los venden. Por lo tanto, esto, lo que estoy diciendo es que es un fenomenal negocio para aquellos que venden armamento. Digamos, ¿no? Digo, las cosas que suceden en Arabia Saudita son llamativas en términos de hasta los mecánicos que arreglan los aviones son muchas veces contratados en otros países. Entonces esto obviamente es un negocio fenomenal. ¿Quiénes son los que venden las armas? Bueno, los que venden las armas básicamente son tres países en el Medio Oriente y en el 2015. Un 53% de las armas las vende Estados Unidos. Un 9, casi 10% las vende Gran Bretaña y un 8% las vende Rusia. Es decir, tres principales potencias. China está empezando a vender, digamos, en proporciones muy inferiores a la de estos tres países. Bueno, algunos comentarios vinculados a las causas a grandes rasgos de este incremento en la compra de armamento. La literatura sobre compra de armamento es muy variada y básicamente permite explicar en alguna medida lo que está sucediendo en esa región, digamos, ¿no? Lo primero que dice la literatura es que hay una relación muy fuerte entre, algo evidente, pero no por ello no debería ser mencionado, entre disponibilidad de recursos y adquisición de armamento, digamos. Y es evidente, es claro que es una región inmensamente rica en recursos naturales, más aún en los últimos años, en donde el precio del petróleo, por lo menos hasta hace poco tiempo, era muy elevado. En este sentido hay una relación más que estrecha. Por supuesto que el precio del petróleo ha bajado, pero gran parte de las adquisiciones y de los contratos y de las compras que se hicieron se pagaron con anterioridad, por lo menos la mayor parte, y por lo tanto los países que mencioné anteriormente van a seguir recibiendo armamento en los próximos 3 o 4 años sin que tengan que hacer grandes desembolsos. Es decir, la baja del petróleo en alguna medida no está afectando el flujo de armamento que va a seguir llegando a la región en los próximos 3, 4 o 5 años. La segunda causa es más que evidente, ya mencionó el colega que me precedió, seguramente Kachik va a hacer referencia a eso, algo muy actual, que es el nivel de conflictividad que tiene el Medio Oriente. Es decir, es una región lamentablemente plagada de conflictos y por supuesto esto hace que la demanda de armamento en un contexto donde la producción es muy baja se haya incrementado considerablemente. El caso de Siria es un caso evidente en ese sentido, hay potencias, las principales potencias están implicadas en ese conflicto y los niveles de venta de armas, tanto legales como ilegales, son cada vez más altos. De vuelta, aquí uno podría hacer una argumentación del estilo del complejo militar industrial, digamos, ¿no? Es decir, hay muchos actores en los países que venden armamento que están interesados en que sus armas sean probadas y sobre todo que sus armas sean vendidas. Digamos, ¿no? Es decir, son actores que racionalmente no tienen un incentivo a que ciertos conflictos se resuelvan. Digamos, ¿no? Además, lo que sucede cuando una potencia interviene favoreciendo a uno u otro actor es que los actores restantes son estratégicos en su racionalidad, por lo tanto no se quedan cruzados de brazos, digamos, ¿no? Es decir, comienzan a buscar opciones en el mercado que le permitan balancear, responder o equilibrar las armas que el otro bando acaba de adquirir, digamos, ¿no? Con lo cual la lógica de la violencia se incrementa considerablemente, digamos, ¿no? Esto sucede también salvando el tema, con el crimen organizado, digamos, ¿no? Aquellos que creen que la intervención de los militares resuelve algo, digamos, ¿no? Y lo único que hace, efectivamente, es multiplicar la violencia, porque los actores que están del otro lado comienzan a buscar
equipamiento, armamento para enfrentar a los militares, digamos, ¿no? Algo similar sucede en la dinámica de los conflictos que estamos mencionando. Por eso, tanto el tráfico legal como el tráfico ilegal de armas se incrementa considerablemente en esas regiones. Yo estaba viendo, a propósito de esta charla, es un tema que hace tiempo que no me metía, digamos, por lo tanto, nada, estaba viendo un video de hace 2 o 3 días de los guerrilleros kurdos derribando un helicóptero turco con un misil antiaéreo. Las guerrillas kurdas hace 2 o 3 años no tenían misiles antiaéreos. Cuando el conflicto escala, bueno, empiezan a buscarlo. Y si no lo encuentran en el mercado legal, lo buscan en el mercado ilegal. Bueno, el conflicto de Irak, por supuesto, va en la misma dirección. La guerra civil en Yemen, donde está interviniendo Arabia Saudita. Otro factor vinculado a la posesión de armamento, digamos, ¿no? La posesión de armamento de alguna forma incentiva las conductas intervencionistas de los estados, digamos, ¿no? No sé, la causalidad quizás no esté muy clara, qué es lo que incentiva, digamos, ¿no? Pero lo que sí es evidente es que los países que poseen más armamento en esta región han intervenido externamente con mucha mayor frecuencia, digamos, ¿no? La cantidad, por ejemplo, de armamento de bombas aéreas que ha comprado Arabia Saudita en el último año y medio, estaba viendo la cifra, es impresionante, y están siendo utilizadas en la guerra civil en Yemen. Emiratos Árabes Unidos, digamos, ¿no? Yo particularmente no sabía que están interviniendo en Afganistán, con una fuerza importante de efectivos. Y es uno de los países que está comprando más armamento en la región. Voy concluyendo por una cuestión de tiempo. Irán, digamos, ¿no? Otro actor en la región. Bueno, la comunidad internacional ve, digamos, como un triunfo el acuerdo de no proliferación, pero los países vecinos lo ven con mucha preocupación desde el punto de vista de esta dimensión. ¿Por qué? Porque Irán tiene aproximadamente en el exterior alrededor de 120.000 millones de dólares de fondos congelados, producto del embargo de los países occidentales. Esos fondos están a punto de ser liberados gradualmente, digamos, ¿no? Y por supuesto se teme que sean utilizados en la compra de armamento. No todos, pero algo de ello, digamos, ¿no? Entonces, para concluir, yo creo que lo que sucede en Medio Oriente en términos de la compra de armamento permite hacer 2 o 3 observaciones, digamos, ¿no? La primera es que, digamos, termino por donde empecé la charla, digamos, ¿no? Los países que más se apenan, los que más critican, los que más se rasgan las vestiduras por las consecuencias humanitarias de los conflictos en Medio Oriente son los principales vendedores de armas de la región, digamos, ¿no? Las cifras muestran eso, digamos. Entonces me parece que hay una fuerte contradicción entre el papel que tienen algunas potencias como vendedoras de armamento y los discursos y las posiciones oficiales en sus políticas exteriores. En alguna medida esto sirve para desnudar dobles estándares, digamos, ¿no? A los que nos tienen tan acostumbrados las conductas de algunos estados. Lo segundo, muchas de las armas que se venden son armas livianas, digamos, es decir, armamento liviano, armamento que lleva un soldado, un guerrillero. Esto luego tiene repercusiones graves en términos de crimen organizado, delincuencia, algo que la chica ha estudiado mucho, digamos, ¿no? Pero lo que es el tráfico de armas livianas. Y por supuesto, esto reaviva y fortalece las redes globales de tráfico de armamento. Es decir, los países del Medio Oriente, los estados, sobre todo los más ricos, no necesitan acudir al tráfico ilegal de armamento, porque tienen los recursos para comprarlo legalmente. Yo creo todos los grupos que están luchando allí sí acuden a esas redes, ¿no? Que se han visto muy fortalecidas y que luego esto tiene consecuencias en muchos planos distintos. Bueno, creo que hasta aquí llegué. Yo, lamentablemente, van a ver que a eso de las 7:20 me voy a levantar de la mesa porque tengo un compromiso, una clase que no pude mover de ninguna manera y la verdad que no puedo hacer nada para quedarme más tiempo, pero nada, voy a hacer lo posible para quedarme lo más fuera. Gracias. Muchas gracias. Como
como hicieron mis colegas, yo también quisiera agradecer a Hodor en primer lugar y luego, por supuesto, al Club Sirio Libanés y finalmente a la Universidad Itela para organizar este evento, o hacer serie de eventos por el centenario del acuerdo de Sykes-Picot. Antes de empezar, una pequeña observación. Hace 2 años que se firmó el acuerdo de comercio de las armas, ¿no? Y hay una gran contradicción entre, por un lado, una institucionalización, una suerte de avance, ¿no? Progreso en control, y lo que está pasando en el Medio Oriente y la cantidad de armas que se venden allá. Bueno, nada, no es mi tema ahora. Si hoy queremos así metafóricamente caracterizar qué es el acuerdo Sykes-Picot, yo diría que es un mito y un fantasma que recorre el Medio Oriente. Es un mito, y esa es la perspectiva histórica, porque Sykes-Picot nunca fue una realidad. Es un mito porque Sykes-Picot es cierto que lo firmaron los franceses y los británicos, pero como Gabriel lo dijo, en pleno acuerdo con los rusos. Después de Sykes-Picot vino el año 1917 con 2 fenómenos. Uno ya se mencionó, la revolución en Rusia y los comunistas que hacen público estos acuerdos porque ellos pensaban que repartir imperios si el mundo cambiaba de historia. Pero el otro fenómeno se llamaba Wilson, que los europeos, sobre todo Gran Bretaña, llamó para que entrara en la guerra, para ganar la guerra, y Wilson vino con una novedad para Europa, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, evidentemente, ese ejercicio de siglos que las potencias europeas estaban acostumbrados de hacer por el colonialismo, el imperialismo, que era dibujar, digamos, países, zonas de influencia, a Wilson no le iba a caer bien, de hecho no lo aceptó, e impuso una comisión para hacer una encuesta que luego no consideraron, jamás consideraron esa encuesta. Y finalmente Sykes-Picot no es una realidad porque el actual Medio Oriente es consecuencia de Sèvres, el fracaso de Sèvres y el Tratado de Saint-Rémy, donde finalmente se imponen los estados territoriales artificialmente. Eso quiere decir, sin un proceso, entre comillas, natural, que fue la creación del estado territorial, primero en Europa y su expansión en las Américas y en el este asiático más tardíamente. Esto es, la guerra hace el Estado hace la guerra, o sea, son los propios, la guerra determina las fronteras. Estas fueron fronteras determinadas en la misma forma en que en 1885 el Congreso en Berlín había determinado las fronteras de África, repartido entre las potencias coloniales, y de alguna forma, como Stalin lo va a hacer a partir de 1923, con la formación de las repúblicas soviéticas sociales desde otra perspectiva. Entonces, Sykes-Picot quedó un nombre, un mito histórico, y si bien el mito remite a la irrealidad, también dice que es una fuerza, porque los mitos hacen historia. Entonces, Sykes-Picot se conocía, pero después de Sykes-Picot vino una historia del colonialismo, de la independencia de los países árabes. ¿Por qué hoy en día vuelve Sykes-Picot? ¿Y por qué es un fantasma que recorre el Medio Oriente? En 2014, cuando emerge el llamado Estado Islámico, ISIS o Daesh en sus siglas en árabe, pone en internet un video de propaganda en inglés que se llama The End of Sykes-Picot, y ahí vemos un combatiente islamista cruzando una frontera, y yo cito acá
un historiador británico, ¿no? Una línea trazada en la arena, James Budd, entre Siria e Irak, diciendo que, inshallah, Dios quiera, no va a ser la primera frontera que vamos a derrogar. Ese es el fin de Sykes-Picot. Ahora bien, la pregunta que Juan Gabriel puso es lo que da a esta otra irrealidad, que es un fantasma, su valor tanto metafórico como analítico para pensar la parte más convulsionada del mundo hoy en día, que es el Medio Oriente, o lo que se llamó el Medio Oriente 100 años atrás. Y si esto lo podemos ver en el Medio Oriente. Bueno, 2 o 3 reflexiones rápidas en torno de esta primera pregunta, como un análisis de Sykes-Picot como fantasma que recorre el Medio Oriente. En primer lugar, esa intencionalidad nunca desapareció. Intervenciones siempre hubo durante toda la Guerra Fría, y la última intervención que ambicionó probablemente cambiar todo el balance de poder para el siglo XXI fue la intervención de Estados Unidos en Irak en el 2003. Si uno va a los documentos, a las declaraciones y se pregunta, pero ¿cuál fue la razón por la cual Estados Unidos se metió en esta aventura, conociendo muy bien que las armas de destrucción masiva y el vínculo de Saddam Hussein con el terrorismo eran mentiras? Mentiras verdaderas, porque el 87% de la opinión pública en Estados Unidos lo creyó. Entonces, ¿cuál sería la razón estratégica de una presencia estadounidense en el Medio Oriente? Evidentemente, tal iniciativa pensaba a largo plazo, proyectaba a largo plazo, y muy probablemente ese largo plazo era llegar a un acuerdo con Irak para tener bases permanentes de 50 a 60 mil militares estadounidenses en Irak, el corazón del Medio Oriente, para vigilar Arabia Saudita e Irán, los 2 países más problemáticos en términos de seguridad. Y cuando digo Arabia Saudita no me refiero a la monarquía de Arabia Saudita, sino al hecho de que 15 de los 19 terroristas del 11 de septiembre provenían de Arabia Saudita. Hasta hoy existen 28 páginas de la comisión del 11 de septiembre que no fueron revelados al público porque son muy problemáticos y tratan la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí. En las últimas semanas hay un debate porque varios senadores están pidiendo que esto se abra ya al público. Entonces, había una visión estratégica que fracasó. Lo que vemos hoy en día, evidentemente, es la continuación de un proceso que no empieza con la intervención de Estados Unidos, se viene muy de atrás, pero sin ninguna duda, la intervención de Estados Unidos en el Medio Oriente aceleró el desencadenamiento, si quieren. Son muchas metáforas, pero nos ayudan a entender lo que está pasando en el Medio Oriente, de las fuerzas profundas. Estas fuerzas profundas precisamente son aquellos que dicen que vamos a derrogar Sykes-Picot, vamos a terminar con las fronteras. Entonces, yo voy a revertir la pregunta de Juan, porque obviamente, si uno se pregunta si las potencias
internacionales hoy en día pueden hacer lo que Sykes-Picot hicieron en su momento y luego se modificó en San Remo? Y la respuesta es no. Lo que mejor pueden hacer, tienen interés de hacer, según Jorge, lo que Juan dijo, pueden hacer es administrar el caos, hacer un juego de balance de poder, ya no entre estados, sino a actores también no estatales. Entonces, la pregunta al revés, o sea, como la segunda imagen, ¿no? Invertida, si quieren, ¿qué es lo que explica como factores locales Sykes-Picot 100 años atrás y hoy en día el Medio Oriente? En otras palabras, ¿cuáles eran aquellos factores de pull, los que facilitaron, digamos, Sykes-Picot 100 años atrás y de que hoy en día no terminan de contestar qué es lo que viene después de Sykes-Picot, si Sykes-Picot desaparece como fantasma? Claramente, Sykes-Picot y lo que vino después, la imposición de estados territoriales en las llamadas provincias árabes, en el Levante, en el Golfo y el norte de África, o sea, el Mashtek, el Maghrib y el Jalij, era la ausencia de una visión, de un proyecto que definiera el término, el concepto, la identidad moderna árabe. Eso no quiere decir que no existía un movimiento, ese movimiento existía desde el siglo XIX, se llama el movimiento de Al-Nahda, había generado muchas sociedades secretas que se inspiraron de Europa, que se inspiraron de las ideas progresistas, que intentaron pensar en un Estado independiente árabe, pero al mismo tiempo existían aquellos que se opusieron a las ideas de la modernización. Y sobre todo, lo que permitió tanto a los británicos como a los franceses jugar bien era el desencuentro, la rivalidad, para no decir la enemistad, entre los propios dirigentes de lo que se llamaba los pueblos árabes. Los hashemitas estaban en la Meca, los Ibn Saud estaban en el Hijaz. Ninguno aceptaba uno al otro como líder de los árabes, y ni hablar de la gran disputa de quién va a ser el califa después de la caída de los otomanos. A los británicos estos no les interesa, no entendían, y cuando entendían usaban esto, la disputa entre ellos. En otras palabras, no existió un proyecto que podría hacer una resistencia eficaz a lo que se dibujaban en las capitales europeas. Por eso Sykes-Picot, de alguna forma, cuando se impuso, provocó la reacción probablemente del único proyecto coherente que existió, que nunca se materializó como país, como fronteras, que paradójicamente nunca se quiso un proyecto nacionalista árabe, sino que se consideró como un proyecto nacional sirio, y por Siria se entendía el Levante, el este del Mediterráneo, si quieren una subregión sociocultural que se diferencia claramente de la península árabe y del norte de África. Y de hecho es la única fuerza política realmente laica que supo superar las divisiones comunitarias, pero paradójicamente nunca llegó al poder, nunca fue un Estado, nunca logró convencer de que la alternativa de Sykes-Picot eran justamente estas miradas más bien subregionales. Ahora bien, hay mucho para decir, pero paro ahí porque está claro que la razón del factor interno que permitió que Sykes-Picot y luego San Remo
se consolidara es que porque no había un proyecto alternativo que podría pelear por lo menos en forma mejor, más fuerte que los demás. Hoy en día, ¿quiénes son aquellos que dicen que vamos a borrar las fronteras, que vamos a poner el fin de Sykes-Picot? El único proyecto, la única visión que existe en el Medio Oriente, y esa visión se llama el califato. Muchos van a pensar que es un proyecto utópico. De hecho, si leemos las noticias, lo están perdiendo. Pero yo diría que es un proyecto atípico. ¿Por qué atípico? Porque no es que el llamado Estado Islámico surgió de un día para el otro, sino que viene del siglo XIX como una fuerza profunda. Es un término que usa la Escuela de Relaciones Internacionales francesa, que paradójicamente deja fuera la religión, sino que habla del nacionalismo, bien una visión bien occidental, pero una fuerza profunda que nunca aceptó lo que proponía el movimiento modernizador de ilustración árabe, que fue el Nahda, por temor de que la religión y la dominación de la religión en la sociedad perdiera su lugar. Esto se desarrolló en procesos políticos que dieron nacimiento a agrupaciones como los Hermanos Musulmanes, y voy a ser corta para decir que esto llega hasta Al-Qaeda, después de Al-Qaeda el Estado Islámico. Son estas fuerzas que están diciendo que si no hay Sykes-Picot, hay que regresar a la reagrupación de la Umma, y esto significa, en el caso del Estado Islámico, claramente el genocidio de los más vulnerables, cristianos, kurdos, yazidíes, pero también musulmanes chiitas, y hasta aquellos de los sunitas que no piensan como ellos. Fuera de esto, no hay ningún otro proyecto. Los estados y los regímenes pelean por su supervivencia. Pelean porque no lograron consolidar el Estado moderno, institucionalmente hablando moderno, porque nunca pudieron superar dos fuerzas de fragmentación. La primera son las lealtades subnacionales, comunitarias, tribales, que a su vez son transnacionales porque van más allá de las fronteras. Y el segundo factor debilitador era la utopía de los proyectos PAN, empezando por el panarabismo de Nasser. Y eso me lleva a una nota optimista. Quizás Juan lo dijo también, que probablemente ese proyecto ya no es panislámico, sino el talibán, también fracasará, no mañana, no pasado mañana, esto va a durar mucho, también va a fracasar, simplemente porque las rivalidades internas son tan fuertes que no se puede llegar ni a un acuerdo en torno del primero, la diferencia entre las dos ramas del Islam, los sunitas y los chiitas. No hay forma de reconciliar una visión teológica, sobre todo cuando tiene expresiones políticas. Y segundo, porque va a haber una pelea a quién le toca ese título que legitimó durante siglos el predominio del Islam, que es el título del califato. Hoy en día el jefe de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, se quiere el califa. Lo contestan cuando digo, se le cuestionan ese derecho. No solamente Al-Qaeda con las armas. Ayer hubo un enfrentamiento y murieron 500 de los dos bandos en Siria, entre por un lado los que siguen Al-Qaeda y otro lado quienes siguen el Estado Islámico. No solamente ellos, pero por supuesto que también le contesta este derecho
la monarquía de Ibn Saud. No pueden aceptar un califa, porque además los propios Ibn Saud nunca aspiraron a ser los califas. Y le contesta otro, que es Turquía y Erdogan, a pesar de que su última declaración en la reunión de la Organización de los Estados Islámicos fue una propuesta que también demuestra, por un lado, un fracaso, que es el fracaso de un proyecto nacional árabe, y por otro lado, es un insulto, si uno lo piensa bien, como el insulto que fue la marginación de los árabes 600 años en el Imperio Otomano del poder político. La propuesta de Erdogan había sido: ¿por qué una liga árabe? ¿Por qué no hacemos una liga islámica, una liga musulmana? Y este es el eje de la fuerza profunda en pelea, en conflicto en el Medio Oriente, que poco espacio deja para proyectar cualquier cosa que no sea la administración del caos, cualquier cosa que se asemeje a un Sykes-Picot de hace 100 años atrás. Muchas gracias. Lo vamos a disculpar a Jorge, se va retirando con discreción. Yo digo eso. Gracias. Bueno, tenemos dos presentaciones que dado, las tres han sido excelentes a mi modo de ver, una más histórica, la otra más contemporánea, con miradas, temas, asuntos, dilemas diferentes. Yo quisiera que ustedes se sientan cómodos para preguntar, para hacer observaciones. Tenemos un rato más, así que quiera o la que quiera empezar ayer. Sí, quería hacer una pregunta a Kachik. Hablas de artificialidad en la creación de los estados. Justamente uno puede encontrar eso en la conformación de cualquier estado nacional, incluso los europeos pueden ver que algunos generan estados más sólidos como Francia, otros más conflictivos como España. Se puede sorprender uno de Italia, puede encontrar en el caso argentino problemas de federalismo, como lo llamamos acá. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son los problemas que tuvieron los países, estos países para generar identidad? ¿Y por qué fracasa el proyecto que tiene Francia en Siria cuando tiene éxito, por ejemplo, Israel? Vamos a sumar 2 o 3 preguntas, si les parece, y así responden en forma más de paquete. Allá, por favor. Lo primero quiero agradecer a los panelistas que han sido excelentes. Le quería pedir una aclaración a Kachik, porque no me quedó muy claro. En toda esta descripción de lo que son las raíces profundas o las fuerzas profundas y la división entre las tendencias de los distintos grupos islamistas, ¿Arabia Saudita ha jugado justamente a profundizar las divisiones? ¿O un poco cuál es el proyecto que tiene? ¿Qué tal? Quizás mi posición, bueno, con lo que comentaba Gabriel Siguiñán, sea un poco parcial, pero me gustaría saber por qué, quizás, perdón si hiero la susceptibilidad de algunos de los aquí presentes, por qué llama al Estado de Israel un Estado genocida o genocidio palestino. Si tengo tiempo de dar mi opinión sobre el caso, tengo que hacer la pregunta y después, ¿cómo? Toda la verdad es que hemos dicho que son parciales, no hay ninguna categórica. No, claro, por eso quería, bueno, mis posiciones, con lo que fue primero en la declaración Balfour el 2 de noviembre de 1917, plantea la necesidad de la creación de un hogar nacional judío. Después, bueno, eso fue uno de los pilares también en los que se funda la declaración del Estado de Israel. Segundo, la cooperación esta del mandato británico con el Estado de Israel, la verdad es que se plantearon libros blancos, se restringió la inmigración judía palestina, 1922, 1929, 1939, si no me equivoco. Entonces, la realidad es que
mucha de la población judía presente en lo que ese momento era Palestina no estaba de acuerdo con el protectorado británico, tenían posiciones en contra. Segundo, Palestina, más allá de lo que el pueblo judío tuvo milenariamente, se encontró presente en la región. El emperador Adriano Romano fue el que le dio la categoría de Palestina, haciendo referencia al pueblo filisteo, en hebreo Plishtim, de ahí viene el nombre Palestina, el famoso Goliat de Gat, mencionado en la Biblia en la historia de David. Entonces, bueno, una vez que se constituye el Estado de Israel, las sucesivas guerras últimamente, la realidad es que yo estuve en Israel hace poco, no me parece que pueda ser considerado un Estado genocida, digo porque no tiene las características de eso, de un Estado genocida. Segundo, que no conozco un genocidio en el cual bueno, más precisamente el conflicto de Gaza, la franja de Gaza hace poco, yo estuve presente en la zona, vi como pasaban camiones de asistencia, no vi tampoco un ejército que frente a un enemigo avise cuando va a atacar, avise dónde va a atacar, cure a las víctimas, envíe soldados a la región, poniendo en peligro sus vidas también, en vez de quizás bombardear como haría cualquier otro estado a un posible enemigo donde sí hay terroristas. La realidad es que el partido que gobierna la franja de Gaza, Hamas, hay un inciso en su carta fundacional que dice que no van a parar hasta que las piedras hablen y digan dónde hay un judío escondido atrás para matarlo. O sea, no sé cuál es el estado genocida, sinceramente, porque después del 29 de noviembre de 1947, cuando se sanciona el plan de partición, la población judía, más allá de que quizás no quedaba beneficiada con el territorio que se le otorgaba, festeja, y en ese mismo momento se produce un levantamiento de la población palestina en contra de la población judía. De nuevo, ese es mi punto de vista, disculpo si alguno se sintió herido en sus utilidades, sé que es parcial también mi posición. Muchas gracias. Evidentemente lo que llamamos Estado moderno es un proceso histórico y nadie puede decir si esto es para siempre o va a cambiar, se va a fragmentar, van a surgir entidades como la integración, no lo sabemos, pero lo que es cierto que desde esa fecha mítica, 1648, el Estado territorial fue, digamos, está comprobado, ¿no? Que mejor consolidó el desarrollo, el progreso, que supo generar una cierta homogenización que llamamos hoy naciones, nacionales. Las naciones son productos de procesos históricos donde el Estado jugó un rol importante en Europa. A ver, por supuesto que todos los estados tienen problemas internos, pero ahí va la capacidad institucional de un estado de mantener las fronteras y mantener una identidad que puede de alguna forma sostenerse en el tiempo. Ahora bien, para no ir muy lejos, ¿no? Comparemos un poco lo que es Sudamérica y el Medio Oriente, o si África también, si quiere, pero yo hablo del Medio Oriente. ¿Cuál es la diferencia, digamos, sociolingüísticamente hablando entre Uruguay, Argentina y Chile? Y sin embargo hay identidades definidas. En el Medio Oriente esto siempre fue un punto interrogativo, como te dije, por la presencia primero de esta visión de qué es la nación árabe, que no está bien definida, y por otro lado porque existían lealtades comunitarias, sectarias, tribales, que eran mucho más fuertes de lo que los estados que se formaron territorialmente podían superar. ¿Por qué? Charles Tilly, los estados hacen la guerra y la guerra hace los estados. La diferencia entre Sudamérica y el Medio Oriente es que en Sudamérica la guerra hizo el Estado. La guerra hizo el Estado que después se consolidó.
Segundo, relativamente todo el siglo XIX, que es el proceso de la formación de los estados territoriales en Sudamérica, no hay intervenciones externas. En el Medio Oriente el Estado fue dibujado. El Estado fue dibujado. Y desde la Primera Guerra Mundial en adelante, permanentemente el Medio Oriente, en el contexto de la Guerra Fría, en el contexto del colonialismo, obvio, en el contexto de la Guerra Fría y en el contexto de la posguerra fría, fue el lugar donde se discutió la lucha por el poder, por varias razones. Rutas de comercio, petróleo, seguridad. Entonces, es lo que hizo que los estados sean muy frágiles internamente. Hay un solo estado que reconoció las diferencias subnacionales. Intentó generar un sistema original, que es el Líbano, una democracia confesional, que tenía sus debilidades, pero era distinto de proyectos que querían, por un lado, consolidar un Estado territorial, pero por otro lado tenían visiones y proyecciones que trascendían estas fronteras, que es el caso de prácticamente todos los países árabes importantes, que tenían esas pretensiones de liderazgo. Ahora, déjame terminar con esto, que es también importante, es muy paradójico también, porque por un lado estamos hablando de estados fracasados claramente, o sea, Irak, Siria, Líbano, son estados fracasados institucionalmente. La paradoja es que estos estados sobreviven. 15 años de guerra civil en el Líbano y el Estado libanés no desapareció, las fronteras no desaparecieron. Quedaron unos pocos símbolos, si quieres. El pasaporte es la carta de identidad nacional, la moneda, pero el Líbano, 15 años de guerra civil, ya van 3 años sin presidente, sobrevive. No puedo predecir qué es lo que puede pasar en el caso de Siria, Irak, etc. Pero ahí está la otra paradoja importante. Y hago el puente con la pregunta de Ruth, porque es justamente esa palabra paradoja que voy a poner en Arabia Saudí. Arabia Saudí hoy en día es la alianza entre el predicador, los seguidores del predicador Muhammad ibn Abdul Wahhab del siglo XVIII, que fue el fundamentalista en el sentido de que predicaba volver a leer el Corán y a hacer exactamente lo que dice el Corán. Entonces tuvo muchos seguidores y paradójicamente fue la primera ruptura con el califato, porque dijeron: los turcos no tienen derecho de ser los guardianes de los lugares sagrados del Islam. Entonces, por un lado esto, por otro lado, de la familia de los Ibn Saud, la ideología o la religión que legitima el Estado y las armas de Ibn Saud, que en 3 momentos históricos, el primero fue justamente el siglo XVIII, el otro fines del siglo XIX y finalmente en 1932, esto es antes del petróleo, que forman el primer Estado teocrático en el Medio Oriente. ¿Por qué teocrático? Porque es un Estado cuya constitución se basa sobre la Sharia. Por supuesto hay otros estados, todos los Emiratos, etcétera, hoy en día tienen constitución, pero en su momento era el único Estado independiente que nace. ¿En qué consiste la paradoja? La paradoja consiste en el hecho de que este Estado teocrático nunca aspiró a la resurrección del califato, que fue abolido en Turquía en 1924. Probablemente porque eran mucho más realistas y porque declararse califato es una responsabilidad muy fuerte. Segundo, porque a partir del encuentro entre Roosevelt y el rey Saud en 1945 se
firma el pacto de la protección estadounidense del petróleo saudí, que sigue hasta hoy, con la diferencia de que ya el petróleo no es tan importante, sino que las armas que van a Arabia Saudí. Ahora, la paradoja es que es una ideología, una religión, una fuerza profunda que legitima la monarquía, pero a su vez es una amenaza de la monarquía. Bin Laden nace en Arabia Saudí. Por el auspicio, evidentemente, de Reagan de Arabia Saudí, va a Afganistán, se forma en Afganistán. Termina la resistencia en Afganistán, vuelve con la convicción de que en nombre de Dios cayó un imperio. Y cuando en el 91 el rey acepta la presencia de tropas estadounidenses en la tierra del Islam, le manda una carta abierta diciendo: no hagas esto, es blasfemia. Lo cual nos llevó a su exilio dorado con $300 millones que le permitió formar la red de Al-Qaeda. Ahora, hay mucha simpatía por esta causa islamista en Arabia Saudí. Y desde la monarquía eso no se puede ignorar. Si uno se pregunta por qué no hay un razonamiento de Estado que al fin y al cabo dice, bueno, con Irán también podemos hacer negocios. No, pero Irán es ahí para decir que hay un enemigo y desviar la atención de muchos grupos dentro de Arabia Saudí que no están con la monarquía. Y no me sorprende que si en algún momento desaparezca el Estado Islámico como consecuencia probablemente de una derrota militar, va a haber una instancia de disputa de liderazgo de la Organización de los Estados Islamistas con mayor énfasis sobre la presencia del Islam, y ahí hay dos países que van a discutir, uno es Arabia Saudí, la otra Turquía. Otra paradoja, porque en el siglo XVIII los wahabitas dijeron a los otomanos: ustedes son corruptos, no pueden pretender liderar la UMA. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Paradojas no tienen respuesta. Bueno, vamos... Bueno, en principio, no sé, tu nombre te quería preguntar. Mauro. Primero, Mauro, te agradezco, porque evidentemente estamos en posiciones, en principio parecerían antagónicas, pero te agradezco el respeto y además te agradezco que me permitas profundizar algunas de las cuestiones que no pude decir en su momento, porque yo creo que efectivamente hay un fantasma y no es Sykes-Picot. El fantasma es un documento que andamos rastreando en la Cátedra de Estudios Palestinos, que es un informe que se llama Campbell-Bannerman, del cual tenemos noticias pero no hemos dado con la fuente original. Yo pensaba leer un párrafo, pero en todo caso, si hay tiempo, después lo leo. Y el fantasma es el Estado de Israel, porque en esta conversación se ha hablado de todos los estados, pero de la única potencia nuclear que hay en la región no se ha hablado nada. Entonces ese es el otro fantasma que anda por la región. Yo voy a puntualizar algunas cosas mientras vos ibas diciendo. La declaración Balfour, que está en ese eufemismo llamado Declaración de Independencia del Estado de Israel, la citan. La declaración Balfour dice: el gobierno de su majestad británico, obviamente, contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos, demás y demás. No voy a entrar en el detalle, pero que un Estado legitime su presencia en la región por una declaración que una potencia colonial imperial hace en relación a un territorio sobre el cual no tenía ningún derecho, deslegitima ese mismo Estado. Yo no puedo ocupar un territorio porque un imperio me ha designado como su habitante. Creo que eso es una deslegitimación, digamos, que en ese eufemismo llamado Declaración de Independencia, y ahora voy a decirte por qué desde mi perspectiva es un eufemismo, llamado Declaración de Independencia del Estado de Israel,
se cita la Declaración Balfour es justamente la confesión de que Israel es un proyecto colonial. Vos nombrabas, yo fui anotando, decime si me quedo, seguramente que vos podrías refutar cada uno de estos puntos, o no estarás de acuerdo, pero yo fui anotando algunas de las cuestiones que vos dijiste. El tema del libro blanco. Es cierto, en el año 39 los británicos, que les habían prometido al movimiento sionista un Estado judío, plantean un Estado binacional. Y eso no es ni más ni menos que reconocer la realidad demográfica de Palestina y además reconocer al pueblo palestino en tanto resistente, porque el pueblo palestino entre el 36 y el 39 sostuvo una heroica lucha que lamentablemente fue derrotado por la fuerza del terrorismo sionista. Y digo terrorismo porque aquí se habló mucho del terrorismo, pero los primeros atentados en la región fueron los que llevó adelante el movimiento sionista, en todo sentido, desde las primeras bombas, las primeras cartas bombas, las primeras explosiones de edificios públicos, las llevó adelante el movimiento sionista a través de sus fuerzas. Frente a la heroica resistencia del pueblo palestino que enfrentó conjuntamente al movimiento sionista y su brazo armado y al mandato británico, que lamentablemente fue derrotado, y esa es una de las causas por las cuales 9 años después logran implantar el Estado de Israel, porque el pueblo palestino estaba absolutamente desarmado, había sido desmovilizado y había sido diezmado 9 años antes. Pero efectivamente es cierto, el Imperio Británico decide que la promesa de un Estado judío no podía llevarse adelante en esa realidad demográfica. Entonces, efectivamente, en el Libro Blanco plantea la división, la conformación de un Estado binacional. El sionismo se siente traicionado y a partir de ahí comienza también a combatir a los británicos entre el 39 y el 42, y en el 42, leyendo perfectamente la coyuntura internacional, se vuelca hacia los Estados Unidos de América, que de ahí en adelante va a cobijar al movimiento sionista. Pero eso no significa que el movimiento sionista sea antiimperialista, ni mucho menos. Leyó muy bien la coyuntura internacional y usufructuó primero la hegemonía británica y después, y ahora, la hegemonía estadounidense. ¿Por qué genocidio? Bueno, si tuviese a mano, yo no soy jurista, soy licenciado en sociología, si tuviese a mano la declaración de la Convención de las Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio, absolutamente toda la tipología que remite a caracterizar como genocidio lo que viene ocurriendo en Palestina del 48 hasta parte, y yo me animaría a decir mucho antes, lo que pasa es que en ese momento el sionismo no había constituido todavía un Estado, pero por lo menos del 48 a esta parte se puede tipificar tranquilamente como un genocidio en curso. Y mucho más desde el punto de vista sociológico. Hay un modelo sociológico de un sociólogo argentino llamado Daniel Feuerstein que plantea 6 etapas en un proceso genocida. Las 6 etapas están en desarrollo en Palestina hoy en día. Desde la perspectiva sociológica hay un genocidio en curso y jurídicamente creo que también. Aunque concedo que podamos discutir la validez del término genocidio como tal, no aplicado al caso palestino, sino aplicado como concepto general. Lo podemos debatir, a mí me interesa debatirlo. El plan de partición no aceptado por el pueblo palestino, ¿y cómo lo iban a aceptar? Si el pueblo palestino era el nativo en la región, ¿cómo van a aceptar que venga una potencia extranjera, divida su casa y acepte alegremente, sin haberla consultado, el plan de partición, que es una recomendación? Acá hay muchos estudiantes o personas formadas en derecho internacional. La ONU no crea estados. Esa es otra de las falacias que han sabido divulgar muy bien el movimiento sionista y el Estado de Israel, que son una creación de las Naciones Unidas. Ningún Estado es creado por las Naciones Unidas. Lo que hacen las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947 con la resolución 181 de la ONU es recomendar la partición de un territorio sin consultar a sus originarios. Esos originarios no aceptaron esa partición. No la aceptaron primero porque era su hogar nacional
Y segundo, básicamente por eso, pero además era una partición absolutamente injusta a todas luces. No aceptarían ninguna partición. Pero el movimiento sionista para ese momento tenía nada más que el 6% de la tierra y ese Estado judío proyectado le otorgaba el 54% de las tierras. Y el movimiento sionista, o los judíos que se referenciaban en él, eran el 33% de la población y se les dio el 54% de las tierras. No lo hubiesen aceptado de ninguna manera, pero mucho menos en una situación tan arbitraria. Era obvio que ese plan de partición, que insisto, era apenas una recomendación de Naciones Unidas, no iba a ser aceptado. El tema de la legitimación de la presencia de ese Estado ahí, bueno, la propia declaración del Estado de Israel plantea que hay una genealogía que remonta a los reinos antiguos. Si los estados nacionales actuales se intentaran legitimar por territorios que desde la narrativa nacional fueron ocupados por sus pretendidos colectivos nacionales hace miles de años, bueno, allí quedamos los tres armenios. Hoy en día Armenia sería algo así como una potencia que iría desde el Cáucaso hasta Palestina, justamente porque hubo un reino armenio de apenas 40 años, Tigran el Grande, que ocupó... Entonces... Llegaremos y seremos millones. Estaba por decir algo acá, Chic, pero no vamos a traer la interna acá. No, digo que esa pretensión de establecer que un reino antiguo puede legitimar una presencia actual, cuando además, y eso, yo estoy seguro que vos me preguntás de buena fe, y yo también te estoy contestando de buena fe. Hay un texto, un libro muy interesante que es La invención del pueblo judío de Shlomo Zahn, en donde él demuestra que los judíos, el judaísmo fue una religión prosélita. Entonces, pretender que ese antiguo pueblo que desarrolló el judaísmo sea el mismo pueblo que después se dispersó desde la narrativa sionista por África, por España, por Alemania, por Ucrania, por las distintas partes, no es el mismo pueblo. No están regresando a ningún lado. Los rusos son rusos que se judaizaron. Los españoles son españoles que se judaizaron. Los ingleses son ingleses que se judaizaron. El judaísmo es una religión, no es una nacionalidad. Lo que puede llegar a ser una nacionalidad, y de hecho lo está haciendo, es la nacionalidad es israelí, no hay nacionalidad judía, como no hay nacionalidad cristiana. No hay nacionalidad cristiana. Con ese criterio podríamos decir que un cristiano que vive en Argentina es igual o forma parte del mismo pueblo que un cristiano que vive en Canadá, y que un cristiano que vive en Sudáfrica, y que un cristiano que vive en Japón. No, comparten sí una religión, una ritualidad, comparten una cosmovisión, pero no son el mismo pueblo. El sionismo se encargó de inventar ese pueblo judío y hacerlo regresar, entre comillas, a Palestina. Ven, bueno, lo último. Sí. Bueno, sí, seguro que nos va a hacer falta a los dos. Bueno, efectivamente va a continuar el sistema de dudas. Van a terminar. Tío. No, terminar lo que está diciendo. Decirle a Silvia, a Gabriel, que en el año 47, perdón, el 29 de noviembre, lo que hacen las Naciones Unidas no es una recomendación. Lo que sí hace es una resolución en donde pide una partición de lo que sería, se denominó Palestina, en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Los árabes no aceptan la partición e inician una guerra al día siguiente de la proclamación de la independencia. En el año 48 no existe un pueblo palestino, nunca existió un pueblo palestino.
sí existió un pueblo judío. No existió nunca un pueblo palestino. No conozco a ningún líder palestino antes de Arafat. El movimiento de liberación palestina se crea en 1964 con Arafat. Después de la guerra del 48, Jordania ocupa la parte que le corresponde a la parte árabe. No la reclaman. No, ningún palestino reclama esa parte. Eso es todo lo que quería decir. Muy bien. Un momento. Aquí me piden la palabra. Una es mayor además. 30 segundos. La resolución 181 recomienda la partición de Palestina. Efectivamente es una resolución, pero que recomienda, porque las Naciones Unidas, insisto, no crean estados. No hay ningún caso de un estado creado por las Naciones Unidas. La resolución efectivamente recomienda la partición de Palestina sin consulta a los originarios. Por favor. Dos cosas muy simples. En un libro que se llama Psychohistory of Zionism, de Jay Gornem, el señor Bert Carlson, que fue el mejor asesor que tuvo Ben Gurión. Yo tengo correspondencia con la nieta, que se llama Nurit Pellet Erhana. He publicado el libro de su hermano Mico Pellet, que les recomiendo, que se llama El hijo del general. El señor Bert Carlson dice textualmente esto: si los pueblos árabes nos dicen que nosotros, los judíos, hemos venido aquí para no permitirle su unidad y su independencia, tenemos que contestarle que sí, que vinimos para eso. Y les pido muchas disculpas a todos los que están acá, pero en general la mayoría de los judíos que viven en Argentina no tienen ni idea de lo que es el Estado de Israel, ni conocen la historia de cómo se formó el Estado de Israel. Segundo tema, en el mandato que le otorga la Sociedad de Naciones a Gran Bretaña por Palestina, en el artículo 6º y 7º se dice que los judíos que vengan a Palestina, el Estado palestino les debe conceder la nacionalidad. En inglés se dice citizenship, es decir, la ciudadanía palestina. Es decir, digamos, así como es muy complicado a veces hablar, así como Israel Finkelstein y Nell Silverman, en un libro que se llama La Biblia desenterrada, que no debió llamarse la Biblia desenterrada, sino la Torá desenterrada, ellos dicen que este muchacho que se llamaba Moisés no existió, que los israelitas hebreos nunca estuvieron en Egipto, que no hubo éxodo. Entonces, lo que pasa es que generalmente cuando uno habla con personas que son coincido con Gabriel, de religión judía, no tienen idea de lo que ha pasado en la historia, siguen con una historia en el siglo I, después de la era común o después de Cristo, como quieran llamarlo. Se hace muy difícil para nosotros que estamos pasándonos la vida estudiando cuidadosamente esto, como esa estúpida palabra que han inventado que se llama antisemitismo. Semita es un concepto filológico, es un protolenguaje. Entonces, cuando alguien me dice a mí que yo soy antisemita, me pregunto normalmente, ¿qué quiere decir semita? No saben, pero lo repiten porque salen todos los diarios. Acaba de salir un artículo muy bueno que dice la palabra más difundida en Canadá en este momento es la palabra antisemita. Pero porque la gente no sabe, repite palabras pero que no sabe ni siquiera de qué habla. Y me parece que Víctor es muy simpático, y ustedes también es muy simpático. Se olvidan de actualizar sus conocimientos, siguen hablando como si viviéramos en el siglo I después de nada más. Muy bien, acá y con esta observación final del amigo Raúl, vamos a dar por claro, pues son las 8 de la noche. Sí, yo quería lamentarme de que nos veamos ensarzados en esta discusión, pero quiero rescatar que en este país se puede dar esta discusión con esta forma que tiene aquí.
esto es con respeto. No en todas partes se puede hablar con respeto así. Segunda cosa que quería decir es, le comentaba hoy a Cachi, ¿cuánto hay en este tratado, Sykes-Picot, de la pretendida idea de los ingleses de sacarse los judíos de encima de Europa? Eran profundos antisemitas. Sykes era un profundo y público antisemita. Los que reivindican hoy su religión con todo derecho debieran poder leer qué pensaba Sykes de sus antepasados. Y Balfour. Realmente eran profundos antisemitas, y yo repudio el antisemitismo. Yo soy católico, pero repudio el antisemitismo como repudio cualquier racismo. Realmente véanlo, porque no reconocerlo es entrar en un juego en donde terminamos con el complejo de querer a nuestros opresores. Gracias, Juan, y gracias a la universidad por este rato. Muy bien. Gracias a ustedes. Este es el primero de 5 encuentros. Debatiremos mucho más sobre estos temas en los terceros, segundos, terceros, cuartos y quintos. Todos están invitados de vuelta. El joven puede volver a preguntar, es decir, y traer otro material. No va a estar él, estará otra persona. Pero no, en serio, muchas gracias a todos. Los esperamos en las próximas reuniones.